En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo dice amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Porque están aquí en este lugar. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga grandemente. ¿Se sienten bien? Es gloria a Dios. Vamos a saludar a nuestro hermano que está al lado. Vamos a salir, vamos a saludar. Dígale bienvenido a la casa de Dios. Amén. Luis. Amén. ¿Quién vive? ¡Listo! Su nombre. ¡Gloria! En el pueblo de Calipan. ¡La victoria! Así es, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Empezamos a las 6:30 de la tarde, bastante temprano a comparación de lo de hace, los otros domingos. Creo que ya va a ser costumbre, nos comenta la pastora, que a las 6:30 antes tenemos que estar aquí para que no nos perdamos la alabanza, no nos perdamos la adoración. Amén. Y hoy traje un tema, un sermón que la semana que me tocó predicar, ahí, sí, exactamente. La otra semana que prediqué, cuando la pastora no estuvo presente, le dije, ¿ahí sientes, hermano? Sí, una disculpa. Y yo dije que había un tema que quería dar. Yo estuve analizando ayer y dije, ¿doy ese tema o doy uno que lo estoy analizando y estudiando a profundidad, que es la gracia, oye eso, la gracia que te permite pecar versus la gracia que trae arrepentimiento? Ese tema está buenísimo. Pero después dije no, porque ya le mencioné 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 13. Amén. Y cuando nosotros analizamos las escrituras, nos damos cuenta que los corintios tenían muchos dones, hablaban lengua, profetizaban, muchas de las cualidades que representan lo que es cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero más allá de eso, estaban sucediendo problemas. Era una iglesia, no hay una iglesia perfecta, así que usted diga, una iglesia perfecta, Luis, quizás la de los famosos. Y le voy a decir, fíjese que he hablado con personas y me dicen, Luis, ni siquiera las iglesias grandes que ustedes ven de famosos son perfectos. A veces nos cambiamos y decimos, me voy porque quizá había una murmuración, no me entendí con el hermano, quizás me vieron feo. Pero mira, donde quiera que nosotros vayamos van a haber situaciones. Por eso debemos de ser maduros en Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia de Corintio tiene 2 cartas, primera y segunda, y me llamó mucho la atención. En la primera carta hay hay un personaje que nada más se dice en una línea, que se llama Coé. ¿Quién han escuchado sobre eso? Coé. Al final tiene un acento en la E. Si no lo pronuncié quizá bien, es así, Coé. Amén. Dicen algunos estudiosos que Coé, porque yo pensaba que era como una ciudad, pero no, dicen que era una mujer. Y abro un paréntesis aquí, porque según esos mismos estudiosos dicen que esta mujer era una mujer líder, era una mujer que se cree que tenía una especie de célula, una sinagoga, un grupo, para que me entiendan. Y el apóstol Pablo, hay algo que me llamó mucho también a la atención, porque suelo ser observador en esos detalles, y es que a veces nosotros le contamos algo a la pastora, o un hermano le cuenta algo a la pastora, y nosotros decimos, sí es cierto, pues es un chismoso, ¿no? Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces vamos a ver si es chisme también eso y no. Este personaje de Coé lo vamos a ver. Vamos a leerlo nada más ese pedacito en 1 Corintios
capítulo 1, para que vean que es necesario también tener buena comunicación con nuestra pastora. El que usted vaya y le diga un ejemplo a la pastora: mire, pastora, está sucediendo una situación, en el buen sentido del cristiano, eso no es un chisme, dependiendo la intención con la que yo me acerque a la pastora, porque yo pudiera estar evitando que la iglesia caiga en descrédito, o que la iglesia, más allá de eso, las personas no quieran quizás asistir. Te van a decir: era lo que pasaba con Corintios. Lo vamos a ver, lectura de versículo tras versículo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 11 exactamente. Si lo tienen ahí, exacto, la Nueva Traducción Viviente. Cada vez que me pare voy a hablar con esta versión, porque es una versión más entendible para los nuevos creyentes. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, dice: pues algunos de la casa de... Amén. Me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Los estudiosos dicen, no fue ella en sí, sino personas de su entorno, de su reunión. Uno dice que era cristiana, otro dicen quizás que no era, pero bueno, la Biblia no habla de ella más que ese pedacito que dice: la gloria es el Padre. Y es necesario, hermano, que nosotros, siempre se lo he dicho, que leamos las Escrituras. Amén. Las Escrituras nos enseñan que Pablo era el padre espiritual, podríamos decir. Y dice que él no se quedó callado. Pablo nunca se quedaba callado. Y hay otro acontecimiento que le pasó también al apóstol Juan, que posiblemente lo voy a hacer un poquito rápido, pero el que se entienda, la gloria es el Padre, que sea él hablando, donde hay un personaje que se llama, se lo dejo también de tarea para que lo estudien, que se llama Diótrefes. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí saben quién era ese? Bueno, la pastora ha estudiado, ¿sí lo ha estudiado bien, pastora? Ese era un caso bien difícil de Diótrefes. Dice: reprendan todo espíritu de Diótrefes, pero por ahí no es. Amén. Vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios hablándonos en esta bonita noche, tarde, dependiendo desde donde nos estén viendo, nos estén escuchando los hermanos a través de las redes sociales. Ahí pueden ustedes orar y pedir por mí, yo voy a pedir por ustedes. Espíritu Santo de Dios, gracias por este momento. Gracias, bendigo la vida también de la pastora, de los pastores, bendigo la vida de mis hermanos que son valientes, que están aquí en esta noche. Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando y no yo, Padre Celestial. Yo sé que tú vas a tocar los corazones, la fibra más sensible, Padre, porque tú no vas a hablar a través de esta enseñanza que está en el libro de Corintios. En tu nombre, dado sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén. Vamos a leer 1 Corintios, rapidito, capítulo 5, versículo 1. Versículo 1 al 13. Nueva Traducción Viviente, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 13. Le damos ahí rapidito, es profético, sí. Amén. Dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Nos paramos aquí. Vuelvo y le digo, hace ratito por eso leí en el primero. El apóstol Pablo no estaba ahí con ellos, sino que fue un líder, porque si dice que Coé, según los investigadores, era una persona que era una líder, y era una mujer, no era un hombre. Entonces, aquí podemos decir, oye, pero como que suena chisme, pero no, por eso le dije, hay que informar las cosas a la pastora, a los pastores, porque nosotros evitamos problemas dentro de las iglesias. Ahí le voy rapidito, dice: me cuesta creer lo que informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Ni siquiera los paganos. O sea, me es extraño que ustedes practican eso. Y ahí está hablando exactamente de un caso donde una persona, no dice el nombre de la Biblia, pero hay uno que parece que estaba acostándose. No era con su mamá, aunque yo creo que muchos dicen así que era su mamá, pero no era su mamá, porque ellos lo que dicen,
no sé si en esta traducción, pero dice, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Es su madrastra. En la Reina Valera tiene otra forma, pero más adelante en el 2 dice, ustedes están muy orgullosos de sí mismos, o sea que ellos se alardeaban de esta situación. Dice, en cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. No vamos a llegar a este punto porque le voy a decir algo, también las escrituras nos enseñan el método para nosotros corregir a una persona. Te dice, tú lo llamas, si no entiende, busca uno o dos testigos, y si no, lo trae a la iglesia, le pone, y si no, pero a veces hasta eso, la pastora, yo he visto que no lo hacemos. ¿Por el qué? Por el amor de Dios, porque el Señor murió en la cruz por ti, por mí. Hay iglesias que sí lo hacen, cristianas, que le dan, creo que carta de salida, algo así, no, pastora, como que expulsan personas. Hay iglesias que lo hacen, ellos tendrán sus motivos, pero aquí se le trata con amor. Amén. Y dice en el 3, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el 4, como dice en el 4, dice, en el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Pero en el 5 hay algo importante que dice, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Este versículo es cuestión de debate, es muy profundo ese. Y si nos vamos al 6, dice de la siguiente manera, es terrible que se jacten sobre su dicho asunto. Aquí me voy a parar. Parece que la iglesia de Corintio, a pesar de tener los dones, de tener todo, hablaban en lengua, profetizaban, todo, hermanos, se jactaban. ¿Saben lo que una persona cuando se jacta de decir, yo, aquí, ¿sí sabe César? Cuando dicen, se jactan de decir que él es esto. O sea, ahí prácticamente decían, era un secreto a voces para que me entiendan la situación que estaba pasando ahí. Los paganos lo sabían. Decían, pues aquí nosotros tenemos 5 o 6 mujeres. Nosotros aquí venimos y hacemos esto. Y dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Y yo hace una pregunta, ¿no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda masa? Cuando él le dice así, hermano, es que cuando hay ciertos pecados dentro de la iglesia, como líder, la pastora o hasta uno de nosotros en el amor de Cristo Jesús, tenemos que confrontar. Usted puede confrontar a un hermano, pero las escrituras dicen cómo, con amor, pero también dice que sea irreprensible. Porque yo no te puedo decir ahora mismo, no te eche una caguama, cuando yo los domingos me quedo en la casa los viernes y me la estoy echando escondida. O te digo, no a este tema pecaminoso, cuando yo lo estoy haciendo escondido. Entonces dice, es terrible que se hacen sobre ese día. Esa es la pregunta, ¿no se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura? Pero dice en el 7, que impregna toda la masa, y dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Estas son situaciones un poquito extremas, le decía, hermano. Si hay una persona que está fallando en un área, es cuestión de yo ir donde el hermano, en ejemplo, Roy, y decirle, hermano, claro, directo con él. Porque el detalle de la iglesia de Corintio era, ¿sabe cuál era? Le dicen en mi país picochato. Bueno, picochato es alguien como que habla mucho, que vio el defecto del hermano Rodri, pero en vez de ir con él y corregirlo con toda paciencia, con sabiduría, que dice con toda doctrina, que enseñanza, va y le dice a la hermana Anita, ¿sabe qué? Yo vi al hermano Rodri, o no vino, pero yo vi que se fue a otro lugar. ¿Y qué cree? ¿A dónde entró? ¿Y qué fue a buscar? Esa situación ya estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Y Chloe
o Chloé, porque tiene un acento ahí, no sé cómo se pronuncia, nosotros los dominicanos a veces, ustedes me entienden, ¿no? Y esa mujer fue y le reportó a Pablo. Y más adelante dice: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Y en el 8, Adi, vamos a verlo un poquito rápido. Dice: por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan. ¿De qué? De perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. ¿Ve? Ser sincero. Entonces dice: cuando les escribí anteriormente. Voy a hacer una pausa, y yo no lo había notado eso. Aquí hay una incógnita, César. Ahí dice: cuando les escribí anteriormente. ¿Cuántas cartas hay de los Corintios? Dos. Primera y segunda. Y si estoy leyendo la primera, ¿a dónde está la otra? Eso me llegó ahora mismo, porque el Señor también revela. No sé cuál, quizá hay otra, no sé. Pero eso ahora mismo me detiene. Dice: cuando les escribí anteriormente, les dije, aunque analizando este capítulo, hermanos, me imagino que son otros puntos donde el apóstol Pablo trata diferentes situaciones. Amén, no vamos a detener ahí. Dice: cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Y en el 10 dice: pero no me refería, aquí sí me gusta mucho la enseñanza. Dice: pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son ávaros, o son estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo. En pocas palabras le dice. Hay otro versículo en Corintios donde le dice que no te sientes a la mesa con aquel hermano, con aquella persona que diciendo ser hermano practica el pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo lo que hace es que le aclara la situación. En pocas palabras, en el mundo nosotros somos pecadores, en el mundo está lleno de pecado y hay personas pecadoras. Usted quiere apartarse del pecado o salir de esa persona, ¿y qué sucede? Pues sería cuestión, como él dice, uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa, pero es imposible. Dice, y dice en el otro, en el 11 vamos a ver, ya casi terminamos de leer esto y vamos a entrar en materia. Dice: lo que quise lo que quise decir es: no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente, y aunque así se entrega el pecado sexual, o es avaro, rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador, ni siquiera coman con esa gente. La Reina Valera dice que no se sienten en la mesa. Y dice en el 13: no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Antes de yo iniciar en sí la prédica, hermano, porque esa era la lectura, le voy a decir algo. Ese versículo hay que tener mucho cuidado, porque si lo malinterpretamos van a empezar personas a juzgar. Pero mira, aquí me dice: mi deber es ese, no juzgar a los de afuera, dice la Reina Valera, y juzgar a los de adentro, porque los de afuera se encargará el Señor, dice así la Reina Valera. Entonces, hermano, tengamos cuidado, porque como yo vuelvo y pego en el ejemplo con el hermano Rodri, yo voy y lo juzgo y lo regaño, pero yo ando cojeando, le hablo del pie izquierdo de él que está mal, pero yo ando con el derecho cojo también. ¿Ya ve por dónde viene el asunto? Yo te voy a hablar qué sé yo, del adulterio, pero yo ando en la borrachera. Entonces, hay que ser santo, hay que ser perfecto. Bueno, no perfecto, porque perfecto nada más Dios es y Jesús. Amén. Y vuelve desde el principio, Adi, en el versículo 1. Amén. Si nosotros toleramos el pecado dentro de la iglesia, ¿qué va a suceder? Contamina a otras personas. No debemos de tolerar el pecado, debemos de tomar acciones. Amén. Pero lo estoy diciendo, voy a cambiar el punto de vista, lo estoy diciendo como si fuéramos nosotros como desde el liderazgo del pastoral hacia allá. Ahora yo le voy a hablar, nosotros tenemos que ser conscientes y ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no debe de haber pecado, o más bien practicar pecado, porque de que pecamos.
Siempre va a haber una situación de que un pensamiento nos llegó, pero arrepentirnos, reconocer con humildad. Que dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicarios. No, nada más fornicario, hermano. La iglesia de Corinto pasaba por muchísimas cosas. Mira, si aquí yo lo veo, mira, había división, la misma Biblia. Amén. Usted la ojea, usted la ve, mira, 1 de Corintios, aquí sale a ver, el mal uso de los dones, aquí está el caso de inmoralidad, está un ejemplo, problema del matrimonio. Hay muchísimas cosas que la iglesia de Corintios estaba pasando, así como la iglesia de Cristo Jesús, no estoy hablando de aquí, sino el cuerpo de Cristo está lamentablemente pasando por ahí. Y decimos, es que, la otra vez le comentaba a la pastora, es que a mí no se me habla del pecado. Aquí no se me habla del pecado, no se nos dice del pecado. Pero lamentablemente a veces cuando nos hablan, no nos gusta que nos digan las cosas. Lo que sí hay que hacerlo en el amor de Cristo. Amén. Porque debe de haber un cambio. Y me hubiese gustado que esta prédica fuera seguida de la otra, de la gracia. Porque yo sé que hay muchos que se han basado en la gracia, pero es una gracia a su entender. Porque la gracia te trae reconocimiento del pecado donde tú estás fallando. Amén. Porque hay una gracia que es permisiva, que yo creo, y no me salí del tema, yo creo que era la gracia, porque aquí estamos hablando de la iglesia primitiva para acá, creo que esa era la gracia que ellos estaban pensando, los de Corintios. No, pues ese Pablo, ya Jesús subió. Aquí me voy con la mujer, que no era la mamá, la mujer de mi papá. Pues al fin y al cabo soy salvo. Pero si esa ha sido la verdadera gracia la que el Señor te entregó a ti y a mí en la cruz del Calvario, Él hubiese pensado antes de cometer un error, antes de yo levantarme en contra de la hermana, antes de yo levantarme en contra de un hermano. Esa gracia el Señor me habla porque tengo el Espíritu Santo. Se supone que todo el que nació de nuevo, el Espíritu Santo tiene que hablarle de una u otra forma. Amén. No hay que a mí no me hable, hermano. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le hago para que me hable? No. Entonces, el pecado público no se puede tratar el pecado como tal. Hay pecados, hermanos, que hay que erradicarlo y sí hay que hablarlo. Porque si dice, hay un dicho que dice que el que se junta con cojo al año, cojea, así dice en mi país. El que se junta con una persona que quizás se dedica a hacer fechorías, al año, ¿qué va a hacer? ¿Va a hacer lo mismo o te van a catalogar como esa persona? Lamentablemente. Los corintios, donde se movían todos los dones, pero había detalles. Por eso yo le digo, hermano, no se desencanten de la iglesia. Sí, a veces nos vamos a afligir, qué sé yo, y una cosita, pero no tomemos a veces decisiones. Ya me voy de la iglesia porque me murmuraron, quizás sí es cierto, ando en pecado, pero un hermanito escuché que habló de mí. No tomemos las situaciones así. Amén. Creamos que el Señor va a hacer algo en tu vida. Amén. Vámonos a Gálatas capítulo 5, versículo 9, rapidito. La gloria es el Padre. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas 5, 9. La iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Corintios. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Que Ari lo pone desde allá, mira. Y oigan esto lo que dice. Es falsa enseñanza. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Amén. La contaminación espiritual es silenciosa pero letal. Silenciosa porque hay muchas personas que podríamos decir que quizás tienen algún pecado escondido, quizás estamos batallando en un área, pero hay áreas que nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos dañar a los demás. No hay algo tan perverso y malo que cuando usted le habla a un hermano o una hermana y le dice, ¿sabes qué? Yo no voy el domingo o no voy tal día, o sabes que el hermano no me agrada. Va a predicar la pastora Tere
Yo sabía que el Señor iba a hablar unos cuantos. Pero hace tiempo el Señor me reveló una cosa. Hay muchas personas que están dañadas dentro de las iglesias, y pudo haber sido el caso de los corintios, porque una manzana de adentro corroyó a la otra. Y dice por ahí que lo que sembramos, quizás tú dices, ay, pero la hermanita ya no viene. Pero cuando tú analizas, le dices, ¿te acuerdas una vez que tú le estabas diciendo vámonos de la iglesia de la Rey de Reyes? Y ahora tú te quedaste. Yo no sé por qué salió eso. Tú ahora te quedaste y la hermana no vino el domingo, pero tú estás aquí. ¿Sabe cuál es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ir y arreglar esa situación, porque yo lo que sí noté hace rato, y lo voy a decir en público, es que veo a la pastora como cansada, como preocupada. Yo no sé si haya un problema con alguien por ahí, yo no sé eso. Pero a veces hay personas que no vienen como en los corintios porque había divisiones, había contienda, había arrogancia espiritual, y esto lo que hace cuando hay arrogancia es que impide la corrección. Alaba. Si nos duele, si es cierto. Yo era de la persona que cuando me congregaba, yo todavía practicaba algunas cosas. Bueno, en tiempos atrás, amén, no lo digo para vanagloriarme, sino de que se lo digo que si la pastora predicaba algo aquí, pues yo tenía que cogerlo de la buena forma, de buen sentido, amén. Ahora en el versículo 2, vamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 2, la gloria sea al Padre, dice, y vosotros estáis envanecidos, se envanecían por el pecado. Ahora, la soberbia, ustedes siempre lo van a ver, la soberbia se disfraza de madurez espiritual. Hay personas que te van a decir, yo soy maduro, pero no van a aguantar que tú le digas, hermano, se tiene que llegar a tal hora, porque te van a decir, ¿y tú por qué me lo dices? Y los corintios, la iglesia de los corintios, decía Pablo, yo no estoy ahí, pero estoy en el Espíritu, así como también el Señor ahí estaba. Existe también lo que es el orgullo religioso. Esto endurece el corazón. El orgullo cuando dicen, ¿por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué el hermano? ¿Por qué lo otro? Yo siempre le he dicho, hermano, yo no soy un santo, porque tampoco me prenden veladora. Decía un señor que anda, que está malito en la calle, dice, San Martín de Porres. Así me decía y yo me reía mucho con él. Entonces, lamentarse es mejor que justificarse. Vamos al versículo 2, Gálatas, ahí 1 Corintios capítulo 5, Adi, versículo 2, Gálatas capítulo 5, versículo 2, ahí está. Dice, más bien haberlo lamentado, dice, ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. En pocas palabras, lamentarse. Cuando el pecado, hermano, ya no nos duele, es señal de que nuestra conciencia está cauterizada. Hay personas que van a estar en el pecado y te van a decir, hoy salgo, mañana salgo, hoy me levanto y pasado no. Y hay que tomar una determinación. Decía, creo que el pastor, no sé si tocó esa vez, me gustó cuando dice, a veces hay encuentro, reencuentro, posencuentro, quinto encuentro, que soy encuentro. Y siempre un encuentro. Y no es malo, es bueno, pero hay que tener una determinación. El quebranto es la puerta de la restauración. Un corazón contrito y humillado, quebrantado. En el libro de Salmos 51, 17, ahí dice que al corazón contrito y humillado no despreciará. Amén. Y sí, como pastores, quizá la pastora pues no ha tomado esa decisión, pero hace muchos años, 20 y pico de años, el Señor es el mismo de ayer y de hoy. ¿Cuánto lo creen? Las enseñanzas son las mismas y la corrección bíblica son la misma. Salud. Amén. Entonces, cuando una persona está quizá fallando en un área, lamentablemente nosotros tenemos que aceptar la disciplina y entrar en disciplina. Amén. Pero la disciplina es parte de lo que va a ser el proceso también para sanarnos. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y si yo
quiero que alguien me responda. ¿Están dispuestos a aceptar disciplina? ¿Sí saben lo que es una disciplina? Amén. ¿Sí? A ver, Cristian, disciplina como un ejemplo, ¿como qué? A ver. Llamarte la atención y aceptar que estás mal en el error. Pues por ahí va, pero nada más faltó, ¿sabe qué? Cuando allá en mi país llaman en disciplina, ¿sabe qué te hace el pastor? Te llama la atención, sí, gloria a Dios, pero te dice, lo bueno que el Señor me perdone, me descarrié un tiempo, porque estaba muy joven, porque yo veía cómo era la disciplina. Ahí te decían, ¿sabe qué, Cristian? Y si es que me andan diciendo como que la hermana anda en esto. El pastor se quedaba callado, él no iba donde ella. Amén, el pastor, un ejemplo, oraba, pero él te daba evidencia. Y cuando sabía que verdaderamente tú estabas fallando en esa área, te decía, mira, de este lunes mañana al lunes que viene, tú vienes de 5 de la mañana a 7 de la mañana ahora aquí, toma la llave. Esa era la disciplina. Esa era la disciplina. Amén. El castigo. O te decía un ejemplo, te toca el aseo. Yo vi muchos, porque yo me llevé con muchos hijos de pastores, pues estaba un chamaco y yo veía gente que hasta se iba, le decían, ¿sabes qué? Te toca el aseo en esta semana. Andaba todo el mundo, mira, planito. Y yo no veía en esos tiempos, ¿no? Yo sé que ustedes lo han escuchado. Tampoco en ese tiempo, pastora, cuando usted, unos 20 años atrás, veía que en las iglesias dentro se practicaba mucho el pecado y la gente no quería cambiar. No, habían correcciones. Entonces ahora lo que no hace falta es que nosotros tengamos el corazón dispuesto a cambiar, pero también, amén, que aceptemos la corrección, porque la disciplina no destruye, amén, sino que sana. En el versículo 5, de ahí mismo donde estamos, dice, entréguese a Satanás para destrucción de la carne. Esta ya sería otra cosa. Pero la disciplina bien aplicada no es castigo, es redención. Para tu alma. La carne de por sí, al final nos morimos y eso se lo comen los gusanos. Lo que sí que vamos a resucitar con cuerpo vivificado, con cuerpo diferente. Amén. Amén. Dios quiere destruir la carne. Amén. Pero no el alma. La carne de por sí va a ser destruida. Como decía Pablo. ¿Qué decía Pablo? Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo. En la Reina Valera dice otra cosita, pero me gusta mucho esta. Entonces, la levadura es pequeña, pero es letal. Es que me eché nada más una. Es que quizá nada más murmuré. En la iglesia de los Corintios, hermano, ustedes pueden googlear. Así ustedes googlean. Es bueno investigar y pongan cuáles eran las situaciones que pasaba la iglesia de Corintios. Habían personas dañadas de corazón porque habían otros que le hablaban. Me gustaría profundizar ahí porque yo sé que hay situaciones que suceden. Por eso hay veces que hay hermanos, el Señor sea la gloria, que hay personas que, yo no me lo han dicho, hay personas que dicen, hay alguien que no me saluda igual. Hay alguien que aunque me salude, no entiendo qué. Ustedes saben que el Señor también habla. Y hay personas que me eliminó del Facebook. Yo no lo iba a decir, pero hace como 20 días. Hay personas que me eliminaron del Facebook, dicen uno por ahí. Pero hay personas que están pagando esas consecuencias del sembrar, porque lo que tú siembras, eso cosecha. Y a pesar de que tú la pagues, no estoy diciendo con eso de que tú no seas salvo. No, tú eres salvo. Yo no estoy diciendo que no seas salvo, porque ya tú te pusiste a cuenta con Dios. Pero cada pecado tiene una consecuencia. Todo pecado trae consecuencias. Dice, no, todo pecado tiene consecuencia. Una poquita de levadura aleuda toda la masa. Es que hoy me fui de parranda, como los corintios. Es que hoy quise irme a congregarme en tal lugar. No, porque las pequeñas faltas que se toleran hoy serán los grandes escándalos del mañana. He escuchado a personas, por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque la Biblia lo dice, que necesitamos el testimonio de los de afuera. Hay personas que nos acercamos y le predicamos, hermanos, y dice, no quiero ir por tal situación, no quiero ir por tal situación.
Yo no sé si a qué esté pasando, pero sé que a más de uno le ha pasado eso. Porque nos hemos quedado como que en un letargo en la iglesia. Y tú le dices, hermano, nada más no es los domingos. Vaya los viernes a una célula. Vaya los miércoles. Oración. Por lo menos 2 días, aunque sea, digamos. Empecemos por 2 días. No es que vamos a empezar de hoy a mañana a hacer todo, pero poniendo de nuestro interés. Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a iniciar a hacer eso. En la iglesia de los Corintios había de todo un poquito. Había chisme, había un ejemplo, envidia, había mentira. Ahora, ¿ustedes creen que la iglesia de los Corintios era una iglesia donde Dios no se movía? Sí, sí. Bueno, tenían los dones, habían dones, lo dice las Escrituras. Pero por algo nosotros debemos de empezar. Y la otra vez le había dicho que le iba a hacer una pregunta a lo que se duerme. Amén. Entonces, dice, limpiado de la vieja levadura. Yo no sé con qué tú estés batallando por ahí, de la vieja levadura del pasado. Yo no sé lo que tú estés viendo en la televisión, en el Facebook, en el TikTok y esas cosas. Tú dices, Luis, ¿y qué tiene que ver eso con Corintio? Que Corintio había aceptado, entre comillas, al Señor, pero no querían soltar las maganerías que practicaban los corintios, ese lugar. Que había idolatría, había muchas cosas. Es más, se voy a comparar y me estaba viendo, yo creo unos cuantos, ahora no haga un comentario. Era como un calipa, había mucha idolatría, había muchas cosas. Había muchas cosas. Los que están ahí me están viendo que son de acá saben, ya lo he dicho en la radio. Gracias a Dios no se pone contrario, la gloria es el Padre. Pero era eso mismo, los corintios traían esa cosa de afuera. Y era difícil sacarlo de ahí. Porque decían, no, pues yo acepté a Cristo, y yo soy salvo, yo esto, y le gustó a la mujer allá, y el hombre ojo alegre, y la mujer ya otra cosa, y cosas así. Es que me congrego porque quiero ir a ver si ligo. A mí me tocó, cuando yo iba, voy a decir, cuando yo conocí a Cristo, era una iglesia. Bueno, pues ese tiempo fue muy criticada esa iglesia porque era una iglesia moderna, pero era de americanos, de coreanos del sur. Muy buena gente son pastores. Se llama Pedro Juan Choi y la pastora, ay, se me olvida el nombre. Pero son buenísimos, tienen más de como 30 años y algo. Y sí era muy criticada la iglesia en el sentido de la vestimenta, aunque no es este caso, el mensaje podría igual de ser. ¿Por qué? Porque también por ahí nosotros podemos dar pie de tropiezo. Amén, en la forma de vestir. Yo me imagino que los corintios también batallaban con eso. Si el hombre se metió con la mujer del padrastro, del papá, por nuestra forma. Nosotros tenemos que ser diferentes a los del mundo. Claro que la vestimenta no va a definir una cosa, pero tenemos que tener un poquito de pudor, tanto las mujeres, pero los hombres también. Amén. Porque a veces, mira, ahora sí, porque a veces nosotros aquí somos una cosa, somos cristianos, pero en las redes sociales somos otro, pero en nuestro trabajo somos otro, pero también en nuestra casa los vecinos nos escuchan y somos otros. Amén. Decía una persona, creo que yo hablaba con el hermano Alexis una vez, y estábamos hablando sobre eso, y yo le digo a Alexis, y le digo, ¿quieres saber un cristiano o alguien quién es? Pregúntale al vecino y en el trabajo. Sí, está un poquito difícil la situación, hermano, pero no sea chicopale. Exactamente, estamos en vida. Nada más, ahora mismo, el Señor me perdone, estoy haciendo como Pablo. Pablo lo corregía en el amor. Yo no vengo a juzgarlo, solo a corregir. Una cosa es corregir y otra cosa es juzgar. Y aquí hay varias personas que son abogados. Está la hermana y creo que también el pastor Luis es abogado. Sabe que cuando a ti te enjuician y te dictaminan el tiempo que es,
Juzgar sería que yo le diga, en este caso como a mi esposa, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Hay unos dominicanos que le llaman los rabacucos, no sé si lo han visto en redes sociales, son famosísimos, que juzgan, arrepiéntete, hija del diablo, que no sé qué tanto, te vas a ir al infierno, porque tú ejemplo tomas, porque tú ejemplo esto, porque tú esto, va a venir fuego y va a descender y te va a quemar. Oye, y así le dicen, no, y le dan los versículos, porque hay versículos que lo dicen, pero el detalle no es ese, hermano, es que si yo vengo donde ella, yo tengo que decirle, mira, el Señor me dice, nos dice en las Escrituras que debemos de arrepentirnos. Dios es amor, dice que si no nos arrepentimos, si nos morimos sin Él, ¿a dónde nosotros iremos? Pero tienes que darle el antídoto, esa es la palabra correcta. El Señor quiere salvar tu alma. El Señor tiene un propósito para ti, pero tiene que salir de esa situación. Ya ver, corregirlo. ¿Sabes qué, hermano? En la iglesia de los Corintios se está diciendo que se están levantando contienda. Hermanito, usted que está levantando en contienda, el Señor me lo reveló, vino Coé de allá. ¿Qué vamos a hacer? Porque esta situación no puede seguir, para que no haya ya divisiones. El Señor tiene un propósito, el Señor te va a mandar a naciones, usted declare palabra, pero son cosas como que de bendición. O sea, que le corrijo en el pecado, pero también le doy el antídoto para que él sea salvo. Amén. Porque si yo nada más le digo, amén, le digo, así te vas a ir al infierno, ya la cosa cambia. Entonces Dios no quiere una iglesia adaptada al mundo, sino transformada por la palabra. Amén. Por eso le estoy diciendo ahí que nosotros tenemos que ser transformados por la palabra. La palabra es Él. Juan 8:32 siempre se lo he dicho. Dice que conoceremos la verdad, y esa verdad que es que Él nos va a ser libre. Aunque no lo dice así exacto, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Transformado por su palabra. Y en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2, y si me lo puede proyectar, hay un pedacito ahí en Romanos capítulo 12 versículo 2, Romanos 12, 2, ese pedacito dice, no os conforméis a este siglo, formemos por la renovación de nuestra mente, de nuestro pensamiento. Y por eso a veces hay personas que sí batallan un poquito, que vienen saliendo de alguna adicción. Decía el hermano Leo de su testimonio, que quedan un poquito a veces como estropeados o algo así, pero nosotros creemos que el Señor hace el milagro. ¿Cuántas personas no han salido de estar mendigando en la calle? Amén. Celebremos que nosotros somos salvos. Dios no se impresiona con cantos ni danza. Vámonos ahí mismo, Adi, en el 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 8. 1 Corintios capítulo 5, versículo 8 dice, ahí estaba 1 Corintios capítulo 5, versículo 8 dice, por lo tanto celebremos el festival, no con el viejo pan. Pan, el pan que se le echa, eso es lo que representa, mira. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan, o podríamos decir también, no, con el viejo yo no, pero con el viejo pan. Dice, de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad, porque nosotros hemos sido transformados. Dios no se impresiona con cantos ni danza. Si nuestro corazón está sucio, hermano, eso no va a agradar al Señor. Amén. No se puede alabar con los labios, con esos labios, con lo que se niega, un ejemplo, con el corazón. A veces estamos aquí, pero parece que la gracia, el poder de Dios nos ha pasado por el lado. Yo quiero que nosotros reflexionemos. Y hay una situación que sucede en muchas iglesias y que los corintios y toda la pasaban, y es que nosotros tenemos que aprender a perdonar y a no guardar como que rencor. Yo le comentaba a la pastora, estaría bueno que viniera un pastor, le mencioné a un pastor como que nos diera un estudio sobre como que sanidad, algo así, sobre lo que tiene que ver el perdón, la murmuración y cosas así. Mire, hermano, si nosotros murmuramos, gloria a Dios, usted está vivo. Nada más pidámosle perdón a Dios. Y si es posible, porque si es necesario, hermano, nosotros ir donde esa persona. Esa situación la estaban pasando también los corintios.
Amén. Amén. Los que practican el mal y no se arrepiente, el que no se arrepiente, amén. Una persona que practica el mal y eso no es una persona quizá digna de ministrar. Y te digo de los corintios porque los corintios ¿qué eran? ¿Qué eran los corintios? Así como Éfesos, ¿qué eran los corintios? Podríamos decir, para que me entienda, una iglesia, una sinagoga. Exactamente, ahí se reunían. Entonces, si una persona está dañada así, con X situación, ¿qué va a suceder? ¿Qué vas a, cuando nos pasemos a ministrar? Pues de que lo que yo tengo le voy a dar, le voy a transmitir. Yo vi una prédica y había un pastor que decía, no, nada más cuando impone manos así, también cuando tú estás hablando y estás ministrando, Por eso cuando nosotros estamos aquí, nosotros tenemos que pedir que sea el Espíritu Santo de Dios quien hable, porque no hablo yo, sino el Espíritu Santo de Dios cuando viene en mí. En la alabanza dice el hermano mío, sí, en todo el servicio. Porque si yo ahora mismo estoy aquí y al ratito el vecino escucha o dice Leo, te vas al pachangón, bueno, depende, si te vas a comer nada más, eres invitado de unos 15. Amén. Le voy a aclarar ahí algo rapidito con eso. Hay personas que dicen, y mira, y está en el tema, gracias por recordármelo, que dicen que uno no puede ir a unos 15 ni una boda. Pablo le dijo, no se siente con aquel que se hace llamar cristiano en la mesa. O sea, con el que es del mundo. Un ejemplo, si la hermana me dice, la pastora dice, yo fui a una fiesta. Pablo no dijo eso. Pablo dijo que no te sientes si una persona es cristiana y practica el pecado, pero por lo yo puedo ir a unos 15 del mundo, comer y no hacer lo que yo hacía. Porque Jesús llegó a lugares, el primer milagro, ¿cuál fue? Lo que sabe. ¿Y a dónde él estaba? ¿Y a poco creen que esa boda era de creyentes cristianos? No. Claro, con esto no te voy a decir que te vayas a meter a lugares donde no debes, porque quizás ese es el punto por ahí de mi debilidad. Y yo llego al pachangón, pero ahí se me apareció la güerita, la verde, se me apareció otras cosas, o quizás soy el ojo alegre. Lo que sucedía también en los corintios. Amén. Entonces una persona que practica el pecado tiene que tener mucho cuidado para ministrar. Y este mensaje no se trata de juzgar, amén. No se trata de juzgar a los débiles, sino de proteger la autoridad del ministerio. Ahí mismo lo dice también en Tito capítulo 1 versículos 7 y 9. Ya casi estamos culminando, hermano. Tito capítulo 1 versículo 7 al 9. La gloria sea al Padre. Tito capítulo 1 versículo 7 al 9 dice de la siguiente manera: pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. Entonces lo decía el apóstol Pablo a ellos, amén, a los corintios. En este caso dice, no debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse. Diría uno por ahí, ya me tocó la tecla. Ni ser violento. Por eso cuando, hermano, a veces yo me he enojado, pero antes de yo llegar a ese lugar, ¿qué yo hago? Le digo, Padre, cámbiame, porque a veces quiero explotar, hablo mucho. Cámbiame, silénciame. Y más si los otros quizás se dan cuenta y están orando con mi ayudarme para que mi boca cierre. Dice, violento ni deshonesto con el dinero. Amén. Eso está en Tito capítulo 1 versículos 7 al 9. Entonces, esta iglesia, en el punto 9, se lo voy a decir, ya vamos a culminar, aquí nos relata sobre la murmuración. La murmuración divide lo que Cristo quiere unir. Aleluya. Amén. Amén. ¿Qué sería una murmuración? Que yo diga, qué sé yo, en vez de restaurarte, un ejemplo, Jairo, yo siempre he creído en el llamado de Jairo, se lo he dicho. Le he dicho, levántate. Si yo, ya creo que no tengo tu número, pero antes te mandaba mensaje, ¿verdad? Cuando viniste de Mérida, yo le decía, Jairo, vamos, o cosas así. Bueno, estabas viniendo bien, gloria a Dios, y yo creo en que tú te vas a levantar, ¿eh? En Cristo Jesús. Una cosa es
que yo hable con Jairo así por el WhatsApp, y otra cosa es que practique la murmuración y vaya y diga, ¿sabes qué? Yo vi a fulano allá, o yo lo vi allá. ¿Ya ve por dónde viene Jairo? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que la murmuración va a traer división, lo que estaba pasando en los Corintios. Entonces, exactamente, contienda. Entonces, si usted sabe algo de mí, pues dígamelo, hermano, yo no me enojo. Si sé algo, un ejemplo de la hermana, el Señor como que revela, voy a decir algo ahora mismo. Si yo sé algo del hermano, un ejemplo digno de ello, nosotros debemos ir donde él. Ojo, vamos a corregir cosas, dice el Señor, de la nueva, de cuando nosotros somos nueva criatura. Hay de aquel que siendo cristiano practica el pecado. A mí no me venga a hablar de lo que yo fui. Habla de lo que soy en Cristo Jesús. El Señor revela, porque hay personas que se han levantado en contra de otro por el pasado. Porque como ellos no son salvos, no creen en la salvación. Porque hay personas que eso lo tienen en su mente y dicen, seré salvo. Si ellos no son salvos, hay personas así que lo he escuchado que dicen, seré salvo porque practico, o un ejemplo hablo. Por eso juzgan a veces a las personas y te hablan, por ejemplo, del pasado. Hablemos del presente. Del presente. Dice, ¿sabes qué? Yo ya vi haciendo eso. No me hable de lo de antes, háblame de lo de ahora. Yo no testifico de lo que era, yo testifico de lo grande que el Señor es y de lo grande que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Eso es murmuración, porque traemos el pasado a la actualidad. Como decía la canción de José José, no me van a decir, mira cómo puso en práctica lo de José José. Dice que José José se convirtió. Amén, José José. Y decía, lo pasado, pasado. He aquí todas, no dice alguna, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. No alguna. No, pero es que la hermana Cristian, un ejemplo, Cristian, no sé si fue. Era, no dicen era. ¿Sabe lo que hace el murmurador? La hermana Cristian es santera. Alaba. No, si el hermano es borracho. ¿Ya ve por dónde viene la murmuración? Que no decimos lo que Él es real en Cristo Jesús ahora. Y ya cuando tú investigas, dices, pero no es cierto lo que me dijo la hermana. Porque otro hermano de su iglesia, que también están ahí, no entiendo cómo habla mal de él, dice que Cristian lleva como 5 o 6 años y Cristian nunca practicó eso, y el hermano ya dejó eso. Ya ven qué es lo que es la murmuración. La murmuración no es decir la verdad, no siempre es la verdad. A veces son contiendas que vienen por la envidia, porque ellos no creen en la salvación, porque no creen en la gracia, y esa persona fue transformada. Amén. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 20. Ya estamos ya en el último punto. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 20. La gloria sea al Padre. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda Corintios 12, 20. Amén. Ahí está, dice, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre, y que a ustedes no les gustara mi reacción. Dice, temo que encontraré peleas. ¿Quién estaba hablando aquí? Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnia, chisme, arrogancia, oye, y conductas desordenadas. Y si lo encontró, que había unos, de adelanto, que empezaban a hablar como 50 en lengua y no se entendían y empezaban a utilizar los dones mal, pero eso no. Entonces la murmuración es un veneno disfrazado ¿de qué? De preocupación. Lo que no edificas con tu boca, lo destruyes con tu silencio, con tu crítica. Alaba. Proverbios 6, 19. El que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 19 no habla de eso. Entonces, la iglesia de Dios debe juzgar con discernimiento interno. Los trapitos sucios se lavan aquí en la casa, diríamos. Hay un dicho que dice así, ¿no? Ya voy a culminar con esto. Debemos juzgar con discernimiento. No es que somos jueces. Es que si yo te voy a hablar de eso, es porque yo ando bien.
Amén. Voy a leer la última cita, 1 de Corintios capítulo 5, 12. 1 de Corintios capítulo 5, 12. Amén. Por eso es necesario que ustedes se levanten. ¿Para qué? Para que el que esté caído, el que esté débil, nosotros vayamos y le demos una mano de amigo, una mano de hermano, un abrazo y le digamos: hermano, venga los martes cada 15 días que hay reuniones de caballero. Amén. Para que nos levantemos en la casa, para que también nos levantemos aquí en la iglesia, para que sirvamos. Antes había muchísimos hombres. Ahí está, 1 de Corintios capítulo 5 versículo 12 dice: su palabra santa, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Amén. No debemos de ignorar el pecado. Hay que discernir. Un juicio correcto no divide. Por eso, en esta noche, hermano, te hago la invitación. Vamos a hacer un cambio en nuestra mente. Vamos a hacer un cambio de corazón. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos transforme. No es que nazca de nuevo. A veces yo era de lo que decía: esa persona tiene que nacer de nuevo. No es cierto, una persona no nace dos veces. Usted nació en Cristo y nació en Cristo. O no nació nunca, o nació. Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle: Espíritu Santo de Dios, lléname de tu poder para yo ser una persona obediente, una persona que esté dispuesta a recibir la corrección, como la iglesia de Corintios, donde había muchos problemas, pero no hay ningún dato que relate que ellos como tal ahí se hayan levantado como tal, en excepción del apóstol Juan, donde este personaje de Diótrefes se le levanta en contra y no lo acepta allá en la congregación donde ellos estaban, y murmuraba también. Amén. Si va a poner una música de fondo, Andy. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, levanta tus manos. Ahí donde